Les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Versículo 1. Dice nuestro Señor en su bendita y santa palabra: amén, hermanos. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas, las naciones, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esta palabra bendita del Señor está a punto de cumplirse, está a punto de ejecutarse. Cuando el Señor nos dice que al cabo de los días o en aquellos días, habla de este tiempo que estamos empezando a vivir. ¿Sí? Nuevamente dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Cuándo regresó el pueblo de Israel, de las naciones, verdad, en Europa, a su tierra? En 1948, ¿verdad? A partir de 1948, a la fecha, empieza el conteo regresivo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice la parábola de la higuera, ¿verdad? Que cuando veas brotar en Israel esa higuera, ¿sí? Cuando veáis que nazca, que rebrote esa higuera, sabéis que el verano ya está cerca. Esa higuera en la profecía bíblica es Israel. ¿Y cuándo nació? Nació en 1948. Entonces, esta palabra ya está a punto de cumplirse. Las naciones regresan a su tierra. ¿Para qué mi Señor Dios quiso que regresara su pueblo a Israel? Para que conocieran a su Mesías, para que conozcan a su Salvador. Dice el versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Cuál es el valle de Josafat? Este es el valle de Josafat. Este es el monte Sión. El templo está acá arriba, donde está el monte Moría. Del otro lado está el monte de los Olivos. Y entre el monte de los Olivos y el monte Moría está el valle del Cedrón, que también es llamado el valle de Josafat. En esta parte, mi Señor Dios va a reunir a todas las naciones, dice la palabra. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Qué significa la palabra Josafat? El Señor juzga. O sea que las va a juzgar. Va a juzgar mi Señor Dios a las naciones. ¿Y por qué las va a juzgar? Aquí lo dice. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad.
a quien ellas esparcieron entre las naciones. En el año 70, el príncipe Tito, ¿verdad?, destruyó Jerusalén, y eso provocó que todo el pueblo judío se esparciera entre todas las naciones. Y dejaron al pueblo de Israel casi vacía. A quien ellas, dice, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Qué va a pasar? En breve, el conflicto ahorita está muy fuerte. No conflicto, la guerra, ¿verdad? Está muy fuerte ya en Israel. Pero todo esto va a escalar ya. Ya no se va a parar esta guerra. Va a escalar a grado mundial. ¿Y quién va a parar todo este conflicto bélico a nivel mundial? El anticristo. Y va a proclamar, según él, paz. Y va a parar la guerra y todo el mundo va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Capítulos 13 y capítulos 17. Y va a ser el único que va a establecer un pacto de paz entre Israel y Palestina. Pacto que a lo largo de estos 70 y tantos años nadie ha podido concluir. Solo el anticristo lo va a hacer. ¿Y qué va a suceder? Se van a poner de acuerdo. Les van a negociar y van a decidir y van a decir esto. Ustedes palestinos o ustedes árabes, cédanme a mí, Israel, el monte del templo, ¿sí? El monte del templo, al lado de su mezquita. Y si ustedes me ceden ese terreno al lado de su mezquita de Omar, entonces nosotros, Israel, les daremos Jerusalén este para que sea la capital de los palestinos. Y los palestinos por fin podrán tener un estado, según ellos. Pero están violando el pacto de Dios, el pacto sempiterno, ¿verdad? Porque esa tierra mi Señor Dios se la dio a Abraham y a su descendencia como pacto sempiterno, pacto para siempre. El Salmo 105 dice que se lo dio a Abraham, lo confirmó con Isaac y lo estableció a Jacob. Que la tierra de Canaán se las da en herencia como pacto sempiterno, o sea, un pacto para siempre. Entonces, cuando suceda esa negociación, ¿verdad? Como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:1, vamos para allá, por favor, rápido. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cuándo se va a cumplir este versículo? Cuando se firme el pacto de paz entre israelíes y palestinos, comandado, ejecutado, auspiciado por el anticristo. El anticristo va a decir, por fin, paz y seguridad.
Y dice la palabra, entonces vendrá destrucción repentina. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Sus juicios, sellos, trompetas, truenos. En la tribulación y en la gran tribulación, las copas de la ira derramadas sobre este mundo. Este versículo se va a cumplir cuando se firme ese pacto de paz entre Israel y Palestina. Entonces, como dice Joel 3, versículo 2, reuniré, dice, a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y luego dice, y repartieron mi tierra. Y repartieron mi tierra. ¿Sí? ¿Van a repartir la tierra de Israel? La van a repartir. De hecho, en el año 1948, ¿verdad? Hubo una repartición de tierra que ya se estaba programando, que ya se estaba planeando. Ya se estaba planeando desde 30 años antes, más o menos. 1920. Estaban negociando la partición de la tierra de Israel. Le propusieron a los palestinos, mal llamados palestinos, ¿verdad? Darles el 70% de la tierra. 70%. Israel nada más el 30%. ¿Y qué dijeron los palestinos? No aceptamos, queremos toda la tierra. Ahí están las consecuencias de su arrogancia, de su prepotencia. Se les iba a dar el 70% de la tierra y no lo aceptaron. Ahora dice la palabra bendita del Señor, versículo 3, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Esto es grave, esto es complicado. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice ese versículo, tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Ahorita con la guerra que está habiendo ya, en el primer día de acción, secuestraron a muchos inocentes, incluyendo niños. Esta gente es despiadada, esta gente está endemoniada. No sé si ustedes se enteraron que decapitaron a 40 bebés. Vean de lo que son capaces. Y esta palabra lo dice bien claro. En la NTV dice, tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas. Vean el valor que le tienen a un niño. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. Para que vean el nivel de maldad que tienen estos terroristas. Versículo 4 dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotras? Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Esta es una guerra religiosa de parte de ellos. Y vean contra quién están luchando contra Dios, se están metiendo contra Dios. Porque dice aquí el versículo, ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre
vuestra cabeza. No saben con quién se están metiendo. A lo largo de los siglos se le ha hecho la guerra a Israel. Y no han podido. Satanás atrás de todo esto, queriendo destruir a Israel para desacreditar a Dios. Porque está escrito en Jeremías que Israel es indestructible. Israel, si ustedes ven el mapa, es un puntito. Un puntito. Y alrededor de Israel, todo un mundo árabe que en el pasado quisieron destruir y no han podido. Y no lo destruirán. Versículo 4 nuevamente. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras? Tiro y Sidón. ¿Quiénes son Tiro y Sidón? Líbano. Tiro y Sidón son Líbano. Y todo el territorio de Filistea. ¿Quién es Filistea? Pues son los grupos Hamás, ¿verdad? Tiro y Sidón, que es Líbano, y allá adentro, ¿quién está? Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah. Entonces mi Señor les pregunta, y también, ¿qué tengo yo con vosotras? Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Total que en estos 4 versículos el Señor nos habla de que viene juicio contra todas las naciones y las va a juntar en el valle de Josafat, diciéndoles, ¿qué tienen con mi pueblo? ¿Por qué se han metido con mi nación? ¿Sí? La palabra bendita de Dios en el libro de Ezequiel dice lo siguiente. Ezequiel hace 10 días, ¿verdad? Fue el sorprendente ataque del grupo terrorista Hamás, metiéndose por aire, por tierra y por mar. No sé si han visto las escenas de cómo en paracaídas fueron llegando del mar hacia la tierra, cómo con tractores tumbaron la reja más cuidada de las fronteras del mundo. Ni la de Estados Unidos es tan cuidada como esa reja. Y estos señores con un tractor llegaron y órale, vamos. Están comentando en Israel que les falló el sistema. Tengo 5 dedos. ¿Cuál me chupo? Eso no es cierto. Los dejaron entrar. Y yo les voy a explicar por qué. Y lo dice Ezequiel 11 también. Dice la palabra bendita de Dios, Ezequiel 11:1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Asur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Si pueden subrayar la palabra 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Asur, y Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Subrayen todo eso. Ezequiel, ¿verdad? En su visión está viendo a estos hombres, pero son principales, son líderes, ¿verdad? Son gente que está dirigiendo la ciudad.
y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Los políticos de aquel entonces daban mal consejo a Jerusalén, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: le dicen al pueblo: ¿acaso no es un buen momento para construir casas? Esta ciudad es como una olla de hierro. Aquí adentro estamos a salvo, como la carne en la olla. La frontera que tienen en la franja de Gaza, ¿verdad?, que protegía al pueblo de Israel del grupo terrorista Hamas al occidente, era como una olla que protegía al pueblo de Israel. Y como dice aquí, y la gente dentro de esa olla se sentía segura. Hasta he visto declaraciones a lo largo del tiempo que decían que la ciudad de Israel era la más segura que existía. ¿Sí? Es impresionante cómo este versículo dice: ¿acaso no es un buen momento para construir casas? Esta ciudad es como una olla de hierro. Aquí adentro estamos a salvo, como la carne en la olla, dice la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué digo esto? Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, desde 1997 ha tenido acusaciones de corrupción. Desde 1997. 5 veces lo han acusado a lo largo de este largo periodo de gobierno que ha tenido. La última vez que fue primer ministro, perdió las elecciones, pero se formó un gobierno plural, donde estaban de derecha, de izquierda, de centro, y hasta los musulmanes estaban metidos en el gobierno, árabes. Duró un año más o menos ese gobierno. Volvieron a las elecciones y gana Netanyahu nuevamente. 5 veces es acusado Netanyahu de corrupción. El gobierno de Israel, comandado por él, intentó o intenta modificar la ley para que el poder judicial esté totalmente supeditado y controlado por el poder legislativo. Deben de ser autónomos, ¿no? Por eso, a lo largo de un año, se han visto protestas en Israel, no sé si se acuerdan, aquí se ha mencionado, protestas en contra de la ley judicial que Netanyahu quería implementar para que Netanyahu, con esa modificación a la ley, pudiera tener control de todo. O sea, se pudiese ya convertir en un dictador. El pueblo de Israel se dividió, se polarizó, unos a favor, otros en contra, y cada semana, durante un año, se estaban dando protestas en contra del gobierno de Netanyahu. Aquí, en esta situación que hubo, muy conveniente para Netanyahu, pues se les apagó el sistema de seguridad, y entraron los terroristas a invadir las poblaciones. Esto era muy conveniente para él, para poder desviar la atención, porque la presión estaba muy fuerte, tremenda. Aparte de que el gobierno de Estados Unidos, obviamente, como está endeudado, está con la sed de la guerra. Ahorita creo que ya van 2 o 3 portaaviones que ya estacionó ahí en el Mediterráneo.
¿Para qué los quieren? Pues si el grupo terrorista jamás rápido supuestamente lo pudiera acabar el gobierno de Israel. Pero qué está pasando atrás de todo esto? Aquí la palabra en Ezequiel nos dice, versículo 4, por tanto profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Cuando vino la invasión, empezaron con 200 muertos más o menos. Ahorita ya llevan más de 1000 muertos por parte de los israelitas por esta falla en el sistema que hubo, ¿verdad?, de seguridad. Versículo 7. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Versículo 7, Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, es cierto que esta ciudad es una olla de hierro, pero los trozos de carne son las víctimas de la injusticia de ustedes. ¿A quién les está hablando? ¿A quién les está hablando mi Señor? A los principales del pueblo, ¿verdad? A los gobernantes, a Netanyahu y compañía, que dejaron que los terroristas jamás entraran a Israel e hicieran todo ese daño. En cuanto a ustedes, dice, pronto los sacaré a rastras de esta olla. Qué terrible, ¿no? Repito el 7, por lo tanto esto dice el Señor soberano, es cierto que esta ciudad es una olla de hierro, pero los trozos de carne son las víctimas de la injusticia de ustedes. El gobierno corrupto de Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Toda su ilegalidad está arrastrando al pueblo a esta situación. Versículo 8, Reina Valera dice, espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Les haré caer la espada de la guerra, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Les haré caer la espada de la guerra que tanto temen, dice el Señor soberano. Versículo 9, Reina Valera. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. Nueva Traducción Viviente dice, versículo 9, los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis castigos contra ustedes. Lo que está sucediendo con esta invasión. Netanyahu dejó entrar por la puerta a los terroristas y están haciendo, o ya hicieron más bien, mucha maldad en el pueblo de Israel. Muchos cautivos, muchos esclavos, muchos rehenes, incluyendo niños, pero por culpa de los gobernantes, que por intereses económicos y políticos, porque también atrás de esto está Estados Unidos. Estados Unidos quiere una guerra. Está a punto de tronar Estados Unidos. Y está ávido de guerra. Quiso enfrentar o enfrentó a Rusia, ¿verdad?, en contra de Ucrania. Mandó armas, mandó soldados, mandó infinidad de dinero para la guerra de Ucrania en contra de Rusia,
para que Rusia, ¿verdad?, provocara una tercera guerra mundial, y Rusia muy astutamente no ha caído en el juego. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Ahora se está metiendo por este lado, con su socio sionista Benjamín Netanyahu, para provocar este conflicto en el Medio Oriente, desestabilizar la zona, porque también, fíjense, si analizamos las cosas, hace más o menos unas 3 semanas, Benjamín Netanyahu en la ONU, Organización de Naciones Unidas, se paró en el estrado y presumió un cartel donde él decía que con el acuerdo de paz entre judíos y árabes, ¿verdad?, la zona en el Medio Oriente iba a estar en paz, iba a estar en armonía. 3 semanas antes del conflicto de hace 8 días, Netanyahu estuvo hablando de que ya iba a haber un pacto de paz con Arabia Saudita. ¿Qué provocó con eso? La ira de los musulmanes chiitas. Recuerden que los sunitas son musulmanes moderados, pero los musulmanes chiitas son los musulmanes extremistas, ¿verdad?, de conflicto, de guerra, Entonces incendió Netanyahu con esto la ira de Irán para que se confabularan los árabes chiitas en contra de Israel y provocaran o hicieran lo que se está viendo ahorita en el Medio Oriente. Todavía no estaba el pacto de paz. Yo me acuerdo que ¿qué será? Hace 2, 3 años, cuando Donald Trump firmó los tratados de paz con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. No se anticipó Donald Trump. Con tanto tiempo, Netanyahu sí lo estuvo anunciando, estuvo tocando trompeta, pero ¿para qué? Para alebrestar a los musulmanes chiitas y provocar lo que acaba de suceder. ¿Sí? Dice aquí la palabra bendita del Señor. Versículo 9. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. En la Nueva Traducción Viviente dice, los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis castigos contra ustedes. Se viene la angustia de Jacob. Jeremías, ¿verdad? Capítulo 30 nos habla de que se viene la angustia de Jacob. Vamos para atrás, libro de Jeremías. Jeremías 30, versículo 5. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. ¿Un hombre puede dar a luz? No, ¿verdad? Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Estamos así de entrar a la angustia de Jacob, a la tribulación. ¿Por qué? Por estos gobiernos corruptos. El pueblo de Israel. Y no estoy hablando del pueblo de Israel, estoy hablando de sus gobernantes, sionistas,
El lunes en el Instituto Bíblico estudiamos lo que son los sionistas. Lo confunden mucho con los moradores de Israel, los pobladores, los que viven en Israel, y no es así. El sionismo es un movimiento político que se gestó a finales del siglo XIX, comandado por la familia Rothschild. Ya con el apellido ustedes sabrán. ¿Para qué? Para tener su estado Israel nuevamente. Desde fines del siglo XIX, 1800 y tantos, Teodoro Hess, un sionista judío, ¿verdad?, que tuvo la idea y empezaron a mover todo este movimiento para que Israel tuviera su tierra. ¿Se cumplió la profecía? Sí, se cumplió. Mi Señor puede utilizar a quien sea para cumplir con sus profecías. Pero ¿para qué querían los sionistas tener ahí el Estado de Israel en medio de toda una liga árabe? Para desestabilizar la región, para que siempre haya conflictos ahí. Lo mismo que pasa en América, el imperio anglosajón, y yo siempre lo he preguntado, ¿por qué América, teniendo un idioma homogéneo, un mismo idioma, con recursos naturales, con petróleo en varios países, ¿por qué no ha destacado como potencia mundial? América desde México hasta Argentina. ¿Por qué? Porque el imperio anglosajón ha provocado guerrillas, grupos terroristas, narcotráfico, golpes de Estado, dictadores en toda América. ¿Para qué? Para tener desestabilizado el continente y que no sobresalgan, no predominen. Vean cómo tienen África. El imperio anglosajón, cómo ha saqueado África a lo largo de los siglos. ¿Para qué querían el Estado de Israel, los sionistas ahí? Para tener controlada la región, por una parte. Ahorita, como el grupo de los BRICS, ¿verdad? Irán, Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, y se están uniendo más países. No quiere perder el imperio anglosajón la hegemonía en esa región. Por eso también se detonó este conflicto. Si Israel hacía el pacto de paz con Arabia Saudita, ¿verdad? Supuestamente se iba a perder la hegemonía, pero fue un plan premeditado por Netanyahu para que estallara esta guerra. Se salvaba él o alargaba su situación política crítica y ayudaba a Estados Unidos para financiarse con la guerra, porque la guerra es un comercio con el cual Estados Unidos se alimenta y recupera, invierte, se levanta. Entonces vean nada más cómo se están tejiendo todas las cosas en el Medio Oriente. ¿Sí? Dice el versículo 10. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, o sea, no los va a proteger la olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Vean qué interesante versículo. En los límites de Israel os juzgaré, o sea, en la frontera, ahí los juzgaré. ¿Dónde se está dando el conflicto ahorita? En la frontera con la Franja de Gaza. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, no, esta ciudad no será una olla de hierro para ustedes, ni estarán a salvo como la carne dentro de ella. Los juzgaré, incluso hasta las fronteras de Israel. Bien.
Está clara la palabra de Dios. En Sofonías, vamos al libro de Sofonías. Ahora les voy a comentar algo. El grupo terrorista Hamás surgió en los años 80, a principios de los años 80, pero el gobierno de Israel pudo haberlo acabado, terminado con ellos. En ese entonces estaba muy fuerte la OLP. ¿Se acuerdan de Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina? Estaban muy fuertes y ellos tenían control de la Franja de Gaza. Pero ¿qué hizo el gobierno de Israel en aquel entonces? Dejó que creciera el grupo terrorista Hamas. Financió al grupo terrorista Hamas para que haya, si el grupo de la OLP era una insurgencia en contra del gobierno de Israel, el grupo terrorista Hamas era una contrainsurgencia, para que entre ellos, estos dos grupos terroristas, hubiese conflictos y problemas. Por eso Israel dejó que creciera y creciera el grupo terrorista Hamas, para tener desestabilizada la región también. Así actúa el imperio anglosajón. Hay una insurgencia, mete una contrainsurgencia para que haya conflicto, y si había algo que estaba perjudicando a ese país políticamente hablando, en este caso Benjamín Netanyahu, que tiene esas serias acusaciones de corrupción, se viene este conflicto y ¡rum!, como una cortina de humo, se distrae la atención. La polaridad que había en Israel por estas órdenes judiciales y por este cambio de política, queriendo tener el control de el poder judicial, pues con este conflicto los israelíes se olvidan de esto y bueno, y todos unidos en contra de Hamas. ¿Se dan cuenta cómo trabaja la política? Sí. Y mi Señor Dios lo permite. Lo permite para que también se cumpla su palabra bendita. Pero, ojo, ¿por qué lo permite Dios? Si tuviera Israel un gobierno honesto, un gobierno transparente y un pueblo totalmente entregado a él, ¿ustedes creen que permitiría a mi Señor Dios que pasara esto? No, no lo permite. Pero tanto políticamente como en la sociedad de Israel andan mal. Tel Aviv es la capital del orgullo gay. Se enteraron de estas 250 personas que estaban en la playa festejando, estaban adorando a Buda, estaban adorando ídolos ahí, ¿se enteraron? Mi Señor lo permitió para que se cumpla la profecía y entremos el mundo entero a tribulación. En Sofonías 2, versículo 1. Amén, hermanos. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Vea cómo les habla. Versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente dice: reúnanse, sí, júntense, nación desvergonzada. Antes que tenga el efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros.
Nueva Traducción Viviente dice así: reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Actúen ahora, antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. En la Nueva Traducción Viviente dice este versículo: busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Vean el consejo que tiene mi Señor Dios para este tiempo, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías capítulo 55? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual de él tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual es poquito en perdonar. Amplio en perdonar. Isaías 55, 5 y 6. Amplio en perdonar. Todavía es tiempo el día de hoy. Busquemos a Jehová. Busquémoslo. Día a día, oremos, clamemos, leamos la palabra. Tengamos intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Si somos orgullosos, porque todo ser humano en su naturaleza es orgulloso, todos, ¿verdad? Si no, pregúntenle a Adán cómo le fue. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser como nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí mi Señor dice que antes de que venga su ira, antes de que venga la gran tribulación, lo busquemos. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia. ¿Cómo voy a buscar la justicia? ¿En quién la voy a buscar? En Cristo Jesús nuestro Señor. Buscad justicia. ¿Y cómo busco justicia? Si mi propia justicia, dice también Isaías, es como un trapo de inmundicia. Si mi justicia, según yo, soy justo porque hago buenas obras, no le hago daño a nadie, no hago esto, no hago el otro. No, tu justicia no sirve, porque para Dios es un trapo de inmundicia. Y ya dijimos que es un trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia era el ciclo menstrual de la mujer. Así es nuestra justicia. ¿Se imagina? ¿Tenemos justicia propia? Entonces, ¿cómo vamos a buscar esa justicia? ¿Cómo voy a poder yo ser justo? Buscando a Jesucristo, recibiéndolo como único Señor y Salvador en nuestra vida. El justo por los injustos, dice el Señor en su palabra. Él, ¿verdad? Sin pecado, se entregó en la cruz. Sin pecado, derramó su sangre. Y su justicia, ¿verdad? Ahí está para todo aquel que la quiere. Entonces, ¿qué hago yo para ser justo? Doy un paso al frente y recibo a Jesucristo como mi único Señor y suficiente Salvador de mi vida, y mi injusticia, que era como un trapo de inmundicia, Dios Padre la convierte
en justicia. ¿Por quién? Por su Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Entonces, dice aquí, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada, dice, y Ascalón asolada. Gaza será desamparada y Ascalón asolada. El ejército de Israel, o Benjamín Netanyahu y el ejército, ordenó a todos los palestinos que viven en la zona norte de Gaza que emigraran hacia el sur. ¿Por qué? Porque iban a entrar por tierra. Iban a entrar por tierra y van a terminar con Gaza, como aquí lo dice. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, ciudades de la franja de Gaza. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Israel ordena evacuación de 1.1 millones de personas del norte de Gaza, dice la ONU. Noticia confirmada, ¿verdad? Pues ya empezaron a entrar a esa parte de la franja de Gaza el ejército israelí. La ONU en desacuerdo, las naciones protestando porque están migrando toda esa cantidad de gente hacia el sur de Gaza. Escenas de niños, ¿verdad?, en sus carretas o a pie, avanzando hacia el sur, porque el ejército de Israel va a entrar y va a terminar con el grupo terrorista Hamas ahí en esa zona. Esto va a traer, o esto ya está teniendo el descontento de todas las naciones por esta acción que está pasando. ¿Sí? Y la profecía es muy clara, dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. ¿Qué va a pasar con esta situación? Hezbollah ya empezó a lanzar también misiles. O sea, el grupo terrorista del Líbano. Siria también ya tuvo varios eventos de haber lanzado misiles. Irán amenazó a Israel diciendo que si se atreve Israel a invadir Líbano, entonces Irán ya se mete de lleno. Y no nada más Irán, Jordania y Egipto. Al ver todo esto que está pasando, con este movimiento de migración de tanta gente, viene ese desacuerdo internacional. Y vamos a ver ahora sí cumplirse la guerra del Salmo 83. Se romperán los pactos entre Israel y Jordania, los pactos entre Israel y Egipto, y todas las naciones alrededor de Israel actuarán en contra de ella. Isaías 17, por favor. Aquí está la noticia. Israel entra a Gaza a buscar rehenes, dice. Fuerzas de infantería y blindados participaron en las redadas en las que se logró neutralizar a una célula de combatientes que disparó misiles antitanque hacia territorio israelí.
Dato curioso, han captado milicianos de Hamás con metralletas estadounidenses. Para que vean cómo la industria de la milicia en Estados Unidos le está dando aliados y le está dando también a los no aliados armas. Busquen en internet esas noticias. Se ve ahí un terrorista con un metralletón de este tamaño y con unas balas de este tamaño, enorme. Yo creo que ni lo saben usar, ¿verdad? Porque son armas muy, muy sofisticadas, pero sí, tienen armas gringas, los Hamas, ¿sí? Isaías 17:1 dice, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Este versículo en la Nueva Versión Internacional, Isaías capítulo 17, versículo 3 dice, en la NTV, las ciudades fortificadas de Israel también serán destruidas y se acabará el poder de la realeza de Damasco. Todo lo que quede de Siria tendrá el mismo destino de la desaparecida gloria de Israel. O sea, quedará devastada Siria. Proclama el Señor de los ejércitos celestiales. Pero a mí me llama mucho la atención el versículo 1. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Noticia, ¿verdad? Reportan que Israel bombardeó aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria. ¿Sí? Porque Siria lanzó misiles. Entonces, en contraofensiva, Israel bloquea los aeropuertos, anula los aeropuertos de Damasco y Alepo. Poco a poco se están cumpliendo las profecías de nuestro Señor Santísimo. Debemos de estar totalmente entregados al Señor, hermanos. Esto ya no va a mejorar y siempre se los he dicho. Ya hemos llegado, ya estamos en el tiempo, a punto de entrar a la tribulación, a punto de ver cumplida la bendita palabra de Dios. Pero dice el Señor en su palabra que no temáis, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué no debemos de temer? Porque mi Señor Jesucristo ya viene pronto por su iglesia. Mi Señor Jesucristo vendrá en las nubes. ¿Sufriremos tribulación? Sí, la sufriremos. Pero para eso nos hemos estado preparando ya por años para todo esto que está pasando. La guerra del Salmo 83 se cumplirá en breve. Rápido. Salmo 83. Versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos.
Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, que son los jordanos, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas son los árabes, Moab, que es Líbano, los agarenos, que es Egipto, Gebal también es Líbano, Amón, Jordania y Amalek. Amalek es un espíritu judeofóbico. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iban por el desierto, los amalecitas destrozaron la retaguardia del pueblo de Israel. Y mi Señor Dios le dijo a Moisés que tendrá conflicto con los amalecitas de generación en generación. O sea que ese espíritu amalecita es el espíritu judeofóbico, el que odia a Israel, el que odia a un judío. El mundo se le va a venir encima a Israel. Y también se va a cumplir lo que dice Zacarías capítulo 12. Yo pongo a Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos. Todo el que se la cargare, ¿verdad? Todo el que se la cargare tendrá cuentas conmigo. Vamos a Zacarías 12 rápidamente. Ya vamos a acabar, mis hermanos. Esto es muy importante, muy importante. Va de por medio nuestra vida. Y no esta no. La eterna, la espiritual. Zacarías 12:2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Jerusalén es la copa que va a temblar, la copa que hará temblar a todas las naciones. Esa copa es copa de juicio. Versículo 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra se van a juntar en contra de Israel. Lo que está pasando ahorita con la franja de Gaza va a ser ¡pum!, la mecha para que todas las naciones estén en contra de Israel. Por lo que va a pasar y está pasando. Ahora sí, ya para terminar, mi Señor Dios es maravilloso. Y siempre nos ha hablado por todas partes. Por medio de su palabra, por medio de señales en el cielo. Lucas 21 dice, ¿verdad? Vamos a Lucas 21. No es lo mismo que lo leamos, a que yo se los diga. Rápidamente, Lucas 21. Lucas 21:25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ayer vimos un eclipse. Ayer pasó el eclipse por Estados Unidos, ya la prédica del eclipse del 14 de octubre ya está en el canal de YouTube. Yo aquí nada más quiero confirmar, si me pueden apagar todas las luces para que veamos la impresionante señal que ayer nuestro Señor, muchas gracias mi hermano, la impresionante señal que ayer nuestro Señor nos dio. Sí lo ven, ¿verdad?
Espero que en redes sociales también lo vean. Ayer se dio el eclipse. Este puntito negro es el eclipse. ¿Sí? Cayó en la constelación de Betulá o Virgo. Betulá es la Virgen y Betulá es el pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo 12 dice que vi una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, ¿verdad? Y una corona de 2 estrellas arriba de ella. Esta señal ya se cumplió en el 2017, ya lo hemos explicado. Pero qué casualidad que el eclipse cae en la misma constelación de Virgo. ¿Y quién es Virgo? Israel. Y abajo de Virgo, abajo del eclipse, está el planeta Marte. Marte, el dios de la guerra. El dios de la guerra. En alineación con Mercurio. ¿Sí? Arriba, aquí no se ve, pero arriba está Venus. Vamos a ver. Ahí ven a Venus. Abajito. No, no se ve. Ahí está Venus. En alineación con Mercurio, en alineación con Marte. Y cae el eclipse en... Aquí está Venus. En Betulá y cae en la mano izquierda de la mujer. La diestra, siempre en la palabra del Señor, la diestra es de parte de Dios, su dirección, lo recto, lo honesto, lo correcto. Pero la siniestra, en la palabra de Dios, representa lo opuesto. El engaño, la astucia, todo lo que Satanás representa. ¿Por qué cae en la mano izquierda? Porque vienen calamidades a la tierra. Ya las estamos viendo. Pero es una señal palpable. Ayer exactamente. De que pues estamos en guerra, ¿no? Marte está aquí y representa a la guerra el planeta Marte. Bien, mis amados hermanos, amigos en YouTube, en Facebook, yo les pido con todo mi corazón que nos entreguemos a Cristo. Esto ya no va a mejorar. Preparemos espiritualmente. Oremos, leamos la Biblia, hagamos obras en la fe. No mintamos, no envidiemos, no critiquemos. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra en 1 de Juan, entonces no amamos a Dios. Se vienen tiempos difíciles. Ya nos alcanzó la tribulación. Esto se va a agrandar. Viene la guerra del Salmo 83. A río revuelto, ganancia de pescadores. China va a invadir Taiwán. Corea del Norte en contra de Corea del Sur. India tiene problemas con Pakistán. Qué bonito mundo, ¿verdad? Se desata la Tercera Guerra Mundial y va a aparecer el anticristo, deteniendo la guerra. Y sí la va a detener. Pues con ese milagro que vamos a ver. La resurrección falsa de Juan Pablo II. Apocalipsis capítulo 17. En el canal de YouTube ahí está la prédica acerca de eso. ¿Se imaginan a Juan Pablo II resucitando y parando las guerras? Por eso dice la palabra del Señor, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar en contra de ella?
Pues chico milagro que supuestamente va a pasar. Pero dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 que el advenimiento del anticristo es por obra de Satanás con prodigios y engaños. Un demonio va a suplantar la identidad de Juan Pablo II y se va a hacer pasar por Juan Pablo II. Y va a calmar las guerras y mucha gente va a ser engañada pensando que es el Mesías. Así es que, hermanos, preparémonos. Viene el engaño más grande en la historia de la humanidad. Entreguémonos al Señor con todo nuestro corazón. Ayunemos, oremos y veamos por los demás. Además de predicar que Cristo viene y viene pronto, hermanos. Cristo Jesús viene. Hay que esperarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Debemos, de hermanos, de estar gozosos, no tristes ni acongojados. ¿Por qué? Porque todo esto que vemos es porque el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Viene por ella. Entonces, pongamos nuestras vidas en orden y entreguémonos con todo nuestro corazón a nuestro Señor Santísimo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.